Con más testimonios ciudadanos de lo que ahí sucede. Le quiero dar la bienvenida al titular de la COFEPRIS a nivel nacional, Miquel Arriola, Proyecto Puente. Buenos días. Hola Luis, encantado de saludarte a ti y a tu público. Muy buenos días. Gracias, igualmente gracias por respondernos la llamada. ¿Por dónde empezamos, Miquel? Digo, la situación es, como tú sabes, delicada, pero ustedes han estado atendiendo también, tú has venido aquí a Sonora, a los pueblos, a constatar lo que está sucediendo. ¿Cuál es el primer diagnóstico? O empezamos por los pozos, si te parece. Es decir, la gente sigue preocupada. Ayer estábamos en la Conchi, hemos estado presente durante toda también la tragedia en los municipios, y la gente todavía hay de alguna manera pues escepticismo, porque algunos dicen, ¿cómo es que ya están listos los pozos? ¿Cuáles en este caso los criterios, Miquel, que aplicaron la metodología, y cuántos pozos están ya libres de contaminación según la COFEPRIS? Pues mira Luis, que me lo pregunto, a partir del día 6 de agosto, como medida precautoria ante el derrame, tanto COFEPRIS como Conagua determinamos que se cerraran los pozos que están en una franja de 500 metros a la vera del río. Estos pozos implicaban pues el 100% del abasto del agua potable de las poblaciones aledañas. En ese sentido, lo que se hizo como primer acto para prevenir a la población contra riesgos sanitarios fue cerrar esas fuentes. Primero, para que no se contaminaran, para que el agua del río no fuese mezclada y no fuese succionada de esos pozos a la red de agua potable de las poblaciones. Los pozos abastecen la red de los 7 municipios, y en ese sentido la medida de suspensión fue inmediata. Con eso logramos también aislar a la población del agua. Hoy la tasa de afectación es baja. Hoy estamos hablando de que existen 26 casos de afectaciones, ya sea gastroenteritis o dermatitis, que se han atendido en los centros de salud, y además se ha fondeado un resarcimiento por pérdida de productividad. Vamos a seguir en esa línea. Y a partir de ese cierre, Luis, dejó de correr agua en los pozos. Es decir, el agua que estaba en los pozos era estática, y a partir de el día 24 de septiembre se inició un plan muy específico de revisión de pozos. Es muy importante que la gente de Río Sonora lo sepa. ¿Qué hicimos a partir del 24? Lo que hicimos fue dejar correr el agua otra vez de los pozos para poder tomar muestras objetivas, muestras relacionadas al agua que ya estaba corriendo en esos pozos al 24 de septiembre. Tomamos una muestra una hora después de abrir los pozos, de dejarlos correr. Después tomamos otra muestra a las 24 horas y tomamos una tercera muestra a las 72 horas. La metodología fue que tanto Conagua como COFEPRIS tomaban la muestra, se iban a diferentes laboratorios para estar ciertos de que no hubiera errores, ni falsos negativos, ni falsos positivos, y a partir de el día 24 hasta el día de hoy, ya tomamos muestras por triplicado de los 22 primeros pozos que representan alrededor del 90% del abasto de agua de la región. Y en ese sentido, las muestras salieron ya conforme a la norma. ¿Qué norma? Pues una norma muy rígida en materia de potabilidad de agua en salud, que es la norma 127, que es una norma emitida desde hace ya varios años por la Secretaría de Salud, que entre otras cosas mide metales pesados. Los metales pesados, conforme a la norma, salieron conforme a estas muestras también en promedio 50 veces por debajo de la norma. Eso es lo que hemos venido notificándole a los presidentes municipales. Los presidentes municipales son los operadores de los pozos a partir de sus organismos de agua municipal, y lo que hemos hecho, y ya terminamos el día viernes, fue notificar a los 7 presidentes municipales que los 22 pozos asociados al abasto de agua están conforme a la norma.
todavía nos faltan 9 pozos adicionales para llegar a 31, que también se seleccionaron en este esfuerzo de monitoreo, y estamos por recibir los muestreos de agua, y si conforme a la norma están correctos en términos de índice de metales pesados, también vamos a notificar a los presidentes municipales. Muy bien. Miquel, tengo que hacer un corte porque se me atraviesa, pero quiero volver contigo. ¿Puedes esperarme? Encantado. Gracias, te agradezco mucho. Gracias. Estoy hablando con el titular de la COFEPRIS, Miquel Arriola, me está dando el diagnóstico de los pozos del río Sonora, me está explicando la metodología aplicada a partir, en este caso, el 24 de septiembre. Sigo con él porque hay, y por supuesto, muchas todavía pendientes. Un más debate, más... Son las 7 de la mañana con 44 minutos, esto es Proyecto 20 Periodismo Diferente. Sigo por acá entrevistando al titular de la COFEPRIS a nivel nacional, Miquel Arriola, quien me estaba dando el diagnóstico de, en este caso, de levantamiento de muestras a los pozos desde el 24 de septiembre a 22 pozos. Ya están, en este caso, dice el titular de la COFEPRIS, dados de alta, que significa el 90% del abasto de agua en la región. Todavía quedan 9 que en este caso pues faltarían de dar de alta. Hay solo 26 casos registrados de dermatitis y gastroenteritis. Hasta ahorita es lo que yo tengo por acá registrado, entre otros puntos importantes, Miquel. Es decir, entonces tú le das garantía a la gente que nos escucha del río Sonora, a quien nos escucha aquí en Hermosillo, que ya los pozos levantados están completamente fuera de peligro. Es decir, ¿cómo hacer que la gente les dé ese voto de confianza, Miquel? Porque hay todavía escépticos, sobre todo en Aconchi, que estábamos ayer y tenemos el pulso, y alguna gente no confía, Miquel. Así es, Luis, mira, tienes toda la razón, la gente tiene toda la razón, no estamos hablando de un derrame trivial, estamos hablando que tuvo dimensiones históricas este derrame, y que uno de los principales elementos que se dañó fue el río, y el río está asociado a estos propios pozos. Repito a la población un elemento importante: el cerrar los pozos el día 6 nos dio la garantía de que esos pozos no fueron contaminados con el sulfato de cobre. Esto era una percepción bastante educada que teníamos, pero esta percepción se volvió evidencia científica una vez que recogimos las 3 muestras de los 22 pozos, es decir, las 66 muestras que fuimos procesando a partir del día 24 de septiembre. Nosotros hemos platicado con los presidentes municipales, quienes nos han pedido que, además de que les demos los resultados, podamos ayudarlos a explicarle a la gente cuál fue este proceso, primero de derrame, después de muestreo y después de generación de resultados. Darte un dato: donde estamos analizando el agua de los pozos es el Laboratorio Nacional de Salud Pública de México. Este laboratorio, entre otras cosas, aprueba todas las vacunas que se aplican a nivel nacional, incluyendo a los niños, aprueba todos los medicamentos que se utilizan en México, es decir, tiene un alto grado de rigurosidad. Lo que creo que se tiene que seguir haciendo, como lo hicimos incluso el propio viernes en Aconchi, estuvimos ahí en una reunión con la comunidad, pues se tiene que ir comunidad por comunidad haciendo esta explicación, dándole a la gente confianza, y si la gente quiere que tomemos más muestras, desde luego las tomamos. No nos vamos a quedar con estas 66 muestras solamente. Parte del programa implica que vamos a estar midiendo el pozo semanalmente en cada uno de los 22 casos, y en su caso también los 31 pozos que se vayan adicionando, porque esto es parte del protocolo de muestreo. Vamos todo octubre a muestrear una vez por semana, y a partir de noviembre y durante los próximos 5 años vamos a muestrear quincenalmente. También hay fuentes alternativas a estos pozos que se están abriendo. El propio Estado está trabajando en abrir pozos adicionales en varios de los municipios, y también nosotros estaremos muestreando esa agua para que la gente pueda tener, como te digo, fuentes adicionales. Pero nosotros estaremos también esta semana pues visitando a las comunidades
para explicarles cuáles fueron los muestreos, cómo se hicieron, quién los hizo, en dónde se hicieron. Incluso en un par de municipios tomamos agua directamente de la fuente, porque, como te digo, en promedio las muestras de los 22 pozos están 50 veces abajo de lo permitido por norma, lo que no hace más que confirmar la hipótesis que teníamos al cerrar los pozos de que estos no iban a ser contaminados por el derrame. Es algo muy importante lo que dices para la gente. Dices, durante 5 años, cada 15 días van a hacer o van a levantar pruebas, están dispuestos a levantar más pruebas. Qué bueno que haya esa apertura de venir, Miquel, a dar la cara y pues en este caso a presentar a la población de que los pozos están fuera de peligro, porque esto ya vendría de alguna manera pues a reactivar las actividades del río en la mayoría de los municipios. ¿Qué falta para esos 9 que se levante? Porque la gente, por ejemplo, en Aconchi, algunos todavía están reticentes. ¿Qué faltaría para esos 9? Hoy llegan los muestreos ya de las 3 pruebas y estamos analizándolo en la COFEPRIS y los muestreos están dentro del estándar de la norma. Lo que faltaría sería, como en los pasados 22, notificarle al organismo operador municipal para que pueda proceder al levantamiento de la medida de seguridad del 6 de agosto. Decirte 2 cosas más. Estos 31 pozos están asociados a casi 300 pozos agrícolas. Creo que es importante también que la gente lo sepa, porque una vez que se abran, pues también vamos a empezar a ver el agua que veíamos antes del derrame en el campo. Y otro dato muy importante es que en la página de la Semarnat, en el sitio del Fideicomiso Sonora, están ya todos los resultados, pozo por pozo, metal por metal, debidamente graficados para que la gente los vea, y también estamos subiendo las actas con las cuales ya entregamos los pozos a los presidentes municipales. Muy bien. ¿Qué va a pasar en este caso? ¿En dónde está esta información, dices? ¿En el portal de Conagua? En la página de internet de Semarnat, en el sitio Fideicomiso Sonora. Ajá. Ahí la gente puede ver de manera directa los resultados de todas las muestras de cada uno de los pozos, metal por metal, para que tengan confianza de que tenemos toda la información pública y cotejarla, ¿no? Cualquier especialista que la pueda cotejar está ahí a disposición. Estoy hablando con el titular de la COFEPRIS a nivel nacional, Miquel Arriola. ¿Qué con la salud de los habitantes? Miquel, me dices que hay solo 26 casos de dermatitis y enfermedades en este caso del estómago. Es decir, para hacerlo más claro, la gente ayer precisamente tiene esas dudas de que hay todavía brotes de personas, de casos de que hay llagas, hay ronchas. Me tocó a mí ver, por ejemplo, algunas muchachas que tienen ronchas. Dice, esto me salió por el uso de agua de pipas, por ejemplo, esto me salió porque tomé agua. Es decir, hay todavía todo eso, Miquel, es decir, pero tú solo tienes 26 casos denunciados y atendidos. ¿Qué le dices a la población que siente esa inseguridad o que pueda tener alguna infección? ¿Y qué tan grave? Bueno, primero eso, ¿y qué tan grave es a futuro, Miquel? ¿Es lo que les preocupa a futuro? Un diagnóstico de la salud general para evitar que cualquier afectación grave, y 2, ser atendidos. Qué bueno que me lo preguntas, Luis, porque también a partir del día 6 de agosto se inició un protocolo de emergencia sanitaria en la región. Primero, la prioridad fue aislar a la gente del agua, como ya te lo comenté. Segundo, generar un esquema de atención inmediato a los afectados por el contacto con el agua. Como te digo, las afectaciones han sido intoxicaciones por dermatitis, gastroenteritis, que se han cubierto a partir del sector salud, tanto local como federal. Tanto el IMSS como el ISSSTE nos han ayudado, la Secretaría de Salud local también. Generamos un programa de identificación activa de afectados. Fuimos y estamos permanentemente en las comunidades recogiendo los casos de afectación. Las primeras 3 semanas fue donde más afectados encontramos, y lo que se hizo fue, además de la atención médica, solamente una persona requirió de hospitalización. Además de la atención médica, se les paga un resarcimiento económico por pérdida de productividad. Llevamos ya $500,000
resarcidos a la comunidad. Pero yo lo que le digo a la gente es que se acerque, si presenta alguna afectación, que se acerque al centro de salud. En el centro de salud serán atendidos, desde luego se les dan los medicamentos del caso, y también tenemos nosotros en los centros de salud un esquema de acopio de información clínica para que procedamos de inmediato al pago. Esto es en el corto plazo. En el mediano y largo plazo se presentará ya como plan de remediación en salud al fideicomiso un esquema de atención permanente. Vamos a generar un centro epidemiológico permanente en alguno de los municipios, primero que atienda a todas las personas de manera clínica inmediata, pero segundo que vaya dando un estudio, que vaya generando, un estudio epidemiológico de largo plazo en el caso de que se presenten daños permanentes o crónicos. Estamos ciertos de que las medidas de protección contra riesgos sanitarios iniciales no permitieron el contacto, pero tenemos que quedarnos permanentemente en el sitio. Estoy hablando de un programa de 15 años para identificar... ¿Con este centro epidemiológico? Es correcto. ¿Cuándo se va a instalar, Estamos hablando de que podríamos estar instalándolo dentro de los próximos 15 días para efectos de que sea financiado por el fideicomiso. Estamos hablando de una inversión de alrededor de 250 millones de pesos. Tendremos que presentarlo ante el fideicomiso. Este programa lo elaboró y lo diseñó la Subsecretaría de Prevención de Salud de la Secretaría de Salud. ¿Lo va a financiar el fideicomiso, dices? Por supuesto, lo va a financiar. ¿En qué municipio se va a poner? Estamos revisando dónde están las instalaciones, sobre todo que concentren más población para evitarle molestias a la gente y eso poder es interesante. atenderlos permanentemente. Durante 15 años va a ser monitoreado todo esto, entonces, con este centro epidemiológico. Es correcto, Luis, es uno de los programas epidemiológicos más ambiciosos que hemos iniciado en nuestro sector salud, tomando en cuenta la gravedad del problema. Sí, a ver, me parece correcto. A ver, otra, si este centro epidemiológico entonces se pondría a andar, ¿quién lo operaría? ¿Doctores de dónde? ¿De la Secretaría de Salud o quién lo operaría? Lo operarían doctores del sector salud, tanto federal como estatal, con recursos del fideicomiso y con un esquema de oferta de servicios en salud a todas las personas sin derecho y con derecho de beneficencia por parte del IMSS o del ISSSTE. Es decir, no se va a hacer ninguna diferenciación entre asegurados, si son del Seguro Popular o son del ISSSTE o son del IMSS. Todos los pobladores podrán atenderse ahí. Todos. En caso de que presenten afectación. Me dice por acá una académica allá del Río, Francisca García, nos está escuchando por Twitter, nos pregunta, estuvimos ayer con ella, dice, ¿y los niños con ampollas, los males estomacales, las personas que tienen alta temperatura y que viene de la nada? Es decir, pues es lo mismo que ustedes ponen a disposición entonces, mi querido. Claro, y se va a se tiene que atender de inmediato. Si hay alguna persona que no sea atendida directamente, que a mí me lo informen. Yo tengo una clave de Twitter que es @arriolamiquel. Por favor, que ahí me manden cualquier caso, cualquier casuística, lo vamos a atender de inmediato. No hemos dejado de atender a ningún afectado, pero lo que hay que tomar en cuenta es que estas afectaciones nos van a servir como el primer corte en materia del estudio epidemiológico que vamos a hacer de aquí a 15 años, para que tengamos un pulso muy preciso de cuáles son los daños generados en salud. Primero atender lo inmediato y después estudiar lo mediato y lo de largo plazo. Me parece, sí, porque no hasta ahorita, creo que esto es nuevo, este anuncio, Miquel, es decir, no se había dicho ya la instalación de este centro, que daría entonces seguridad a la población que va a estar atendida de manera permanente. De manera permanente, además con toda la estructura del sector salud, tenemos 35 unidades médicas en la región y esta va a ser una 36 especializada para efectos de permanentemente estar generando servicios médicos, pero también información relevante en lo epidemiológico para poder también valorar y evaluar cuáles fueron los daños de largo plazo.
Me dice por acá gente del río, ¿por qué la niña de Baviácora no se le hizo inmediatamente y un análisis de metales pesados? ¿No es algo lógico al haberles bañado el día 7 y ella y sus hermanos ante el hermetismo de la información en esos días? Y el derecho humano a la salud no tiene solo los 26 afectados directos. ¿Por qué no se han hecho análisis de metales a todos y cada uno de los pobladores? Pues mira, parte del trabajo del Centro Epidemiológico Permanente será generar universos para hacer exámenes de sangre en la población y determinar si hay niveles asimétricos o poco comunes en metales pesados. Tampoco tenemos información ni evidencia de que hoy haya una afectación, como te dije desde el principio, que haya una afectación general, porque las personas fueron aisladas del riesgo sanitario que es el agua. Pero para eso precisamente es este centro de atención epidemiológica, para identificar de manera inteligente y rápida cualquier afectación a la salud, atenderla y también generar. Y no hay ni un caso grave. Hoy no tenemos casos graves. Que corren riesgo a su salud, pues, es decir, que esté en riesgo, pues, para decirlo, porque no todos los casos son importantes, no, ojo a la gente. Así es. Pero no un caso grave de pérdida humana, es decir, que de un daño progresivo, pues. Pues afortunadamente no lo hemos tenido. Lo que hemos tenido, como te digo, son intoxicaciones que generan gastroenteritis y también generan afectaciones en la piel. Se han atendido, solamente en un caso hubo que internar a la persona que presentaba un cuadro de gastroenteritis aguda, una persona de Baviácora. La niña de Baviácora también presentó alopecia, que es una enfermedad del sistema inmunológico, que no tuvo relación con el río. También presentaba dermatitis. En el caso de la dermatitis seguramente sí lo tuvo con el agua, pero a ese nivel de detalle es que tenemos la información de los pacientes. Y en el caso, a ver, por último, Miquel, es que es tanta la información, ¿qué es sobre Hermosillo? Es decir, ¿qué tan hay o no, están o no contaminados los pozos? ¿De lo descartas también como lo había hecho con agua? Es decir, ¿qué nos puedes decir al respecto? Pues mira, pero mira, Miquel, discúlpame, pero sí, es que se me atraviesa a las 8 y tengo que hacer un corte y me responde. ¿Pudieras esperar todavía esa pregunta? Encantado. Muy bien, gracias. Corte y vuelvo con Miquel Arriola porque todo es importante y es un funcionario pues importante en esta tragedia que nos está dando datos duros interesantes. Volvemos. Estés de acuerdo con él o no, Luis Alberto Medina está al 100% en Proyecto Puente por Stereo 100. Escuchas 8 de la mañana con 4 minutos. Ya para cerrar la entrevista con Miquel Arriola, el titular nacional de la COFEPRIS, me he extendido con la entrevista por la importancia de la misma, por la importancia del personaje y sobre todo pues por la tragedia que estamos pasando. Creo que es también en este caso necesario escuchar la parte oficial y más cuando da buenas noticias. La instalación de un centro permanente de monitoreo epidemiológico en el río Sonora para vigilar la salud de los habitantes. Ojo, por 15 años. 15 años con el costo de 250 millones de pesos del fideicomiso operado por Médicos de Sonora. Eso es muy, pero muy importante y una buena noticia para los pobladores del río que tanta incertidumbre están pasando y que me siguen llegando comentarios de Aconchi. Me dicen también, por ejemplo, estamos de acuerdo con los que cerrarán, dice, estamos de acuerdo que los cerraran los pozos para que no se contaminaran, pero ahora que empiecen a andar los pozos, estos van a empezar a extraer agua del río y es lo que tenemos miedo. Ahora que los prendan, pero que no introduzcan el agua a la red, que la echen al río y a los 15 días, al menos 2 meses que la analicen y si los estudios salen bien, entonces sí que la introduzcan a la red. Si es así, dejaremos que los prendan y si no, no dejaremos que los prendan. Me llega otro comentario de Aconchi. Miquel, buenos días, para terminar, ¿sigues por ahí? ¿Miquel? A ver, ¿no escuchó a Miquel Arriola? Permítame. Ahí está, Miquel Arriola. ¿Qué pasó? ¿Es su teléfono o a lo mejor entró otra llamada? No sé. No, bueno, a ver, retomamos ahorita a Miquel Arriola porque seguía lo de Hermosillo. No. No, mejor súbele, está bueno. A ver, ahorita entonces en este caso seguimos con más información. Una pregunta para Miquel, ¿qué pasará en abril o mayo cuando jalen agua de los veneros? Bueno, todavía hay dudas. ¿Cuál es entonces la explicación técnica? ¿No había contaminantes o qué ocurrió? Es decir, si los metales no están en el agua que se filtra en los pozos, ¿dónde están?
Lo que pasa es que aislaron, es lo que dice Miquel Arriola. Hemos aislado a la población desde el principio, desde el 6 de agosto, y tomamos las medidas correspondientes. No hay casos graves hasta ahorita, en este caso de que se pueda lamentar. Casos graves en el sentido de pérdida de vidas, de un daño progresivo a la salud. Hay que decirlo, porque no podemos ser, la verdad, tan amarillistas o fatalistas. La autoridad está, en este caso el gobierno federal, está poniendo un centro de epidemiología, de monitoreo permanente de la salud, y yo creo que eso es muy importante para, en este caso, los pobladores del río. Bueno, y sobre todo darle seguimiento, obvio, darle seguimiento, ¿no? Porque una cosa es que lo anuncien, pero creo que es muy, pero muy, vamos a decirlo, positivo para los habitantes del río Sonora, ¿eh? Miquel, ¿estás por ahí? No, a ver, no lo escucho. Sino para pasar con el otro tema. En Sinoquipe está a 20 metros del río. ¿Cómo podemos confiar? Gente de Sinoquipe que me está también escuchando. Dice una pregunta para Níquel. ¿Qué pasará en abril o mayo cuando jalen agua de los veneros? En Sinoquipe está a 20 metros del río. ¿Cómo podemos confiar? Por ejemplo, es lo que me están preguntando. Bueno, solo un segundo por acá. Aventura minera en el Museo y Biblioteca de la Unison lo ponen tan bonito e inofensivo. Yo fui, nadie me platicó. A ver, mientras hago contacto con Miquel, está una historia interesante. Bueno, las historias de los pobladores, porque llegó también Perla Suzuki. Para los nuevos requisitos de la ley de los operativos de la ley antialcohol, está en verdad, pero por demás interesante, porque le van a expedir a usted una especie de ticket de certificado express a la hora que lo revisen los policías, y va a estar la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Es algo también muy importante para inhibir la corrupción, porque según la Canirac hay una rapiña policíaca oficial al servicio de la industria de la mordida. Y con esto se va a inhibir entonces la corrupción policíaca que creyó que la ley antialcohol era para beneficiar su bolsillo en lugar de frenar accidentes de alcohol. Qué mal está eso. Retomo con Miquel Arriola para cerrar la entrevista. Miquel, adelante. Una disculpa, Luis, estaba yo en el celular y me corté. No te preocupes. A ver, me dicen del Sinoquipe, dice, una pregunta para Níquel, Arriola. Miquel, ¿qué pasará en abril o mayo cuando jalen agua de los veneros? En Sinoquipe está a 20 metros del río. ¿Cómo podemos confiar? Pues la medida de apertura de pozos no solamente es generar las muestras que ya tenemos, sino hacer muestras semanales, como lo he dicho en esta entrevista, semanales y quincenales, claro, a partir de noviembre. Entonces tenemos toda la capacidad de poder identificar riesgos sanitarios en esos pozos. Tenemos también toda la voluntad de cruzar cualquier resultado con cualquier institución académica de la zona, con cualquier interesado. Nosotros estamos totalmente abiertos para efectos de compartir la información, compararla y darle seguridad a la gente. Y desde luego nuestro papel es monitorear, y es monitorear con rigor científico, compartir estos datos con los municipios, que al final del día son los encargados de operar los pozos y tienen la facultad constitucional de prestar el servicio de agua potable en sus municipios. ¿Tan importante es esto? Es decir, bueno, ¿se descarta que los pozos que en este caso surten el Molinito estén contaminados o que haya contaminación en los pozos? Pues mira, el jueves pasado se abrió el único pozo que estaba clausurado en el municipio de Hermosillo, que es el de Topahue. Ese pozo estaba dentro de la franja de seguridad que se implementó el día 6 de agosto y ya presentó muestras conforme a la norma. Entonces ese pozo de Hermosillo ya está abierto y no existían más pozos de Hermosillo en la franja de seguridad que se inició el día 6 de agosto. Es decir, entonces, ¿y me quieres decir que se descarta entonces de ese pozo que se estudió, salió todo bien? Así es, con agua sigue monitoreando la presa. Me parece que hay una medida de seguridad también en la presa, pero de los pozos que nosotros hemos muestreado, el único de Hermosillo era Topahue y Topahue salió bien. Muy bien, pues te agradezco mucho, en verdad, la disposición, el tiempo, sobre todo, Miquel, explicar, y te pido mantenernos en contacto, porque en este caso, pues es una información, como tú sabes, muy importante, y qué bueno, creo que para los pobladores también es muy importante este anuncio que acabas de hacer por el monitoreo permanente, el centro epidemiológico, que pues es un logro ciudadano y una apertura de parte de ustedes, y sobre todo para que la gente esté
ya más confiada de que cualquier caso se va a atender, que acuda al centro de salud, que hay la disposición de atenderlos. Así es, Luis, yo estaré siempre a la orden, a cualquier hora, informando a la población del río Sonora, que es la prioridad. Gracias, Miquel, buenos días. Muy buen día. Es importante, dentro de toda esta zozobra, esta incertidumbre tan críticos que hemos sido con las autoridades y Grupo México, hay que también contar las buenas. Y hay una disposición y una apertura del gobierno federal a decir, vamos por 15 años, ojo, 15 años a monitorearlos. No los van a dejar solos, 250 millones va a costar, es del fideicomiso, no nos cuesta a los ciudadanos, sino al fideicomiso ya de Grupo México. Es importante, obvio, que le den seguimiento, pero hay ya la disposición a decir, a ver, señores, vamos a vigilar la calidad del agua y la salud. No hay hasta ahorita un caso grave, hay que decirlo también. No hay hasta ahorita un caso grave de salud detectado. Sí hay enfermos, sí, pero hay que entonces monitorear. Y insisto a usted, a los del río de Sonora, que tenemos muchos radioescuchas, nos dimos cuenta ayer por internet. De hecho, Stereo 100 se escucha ya, en Aconchi. Bueno, todo el río, es decir, la señal de Uniradio hasta allá. Entonces, está a la disposición. Ahorita les sigo presentando historias. Daniel Ceballos. Aparta con anticipación los regalos para Navidad. En Daniel Ceballos Joyeros cuentan con gran variedad de accesorios, joyas y relojes que de seguro encantarán a tus seres queridos. Visítalos en Boulevard Quino número 406 y en el local 22C de Galerías Mall. Daniel Ceballos Joyeros. Ilumina tu personalidad. Continúa en Proyecto Puente por Stereo 100. Gracias, estimada Abigail Soto, nuestra voz comercial. A ver, un anuncio importante para inhibir la industria de la mordida, porque hay policías que hicieron su jauja, hicieron su agosto, ¿no? Es decir, alimentaron, se organizaron para ser parte de esa industria de la mordida, para afectar al ciudadano con la ley antialcohol, que aquí también fue apoyada por Proyecto Puente, porque de eso se trataba, de hacer ciudadanos más responsables a la hora de tomar y manejar. Porque el alcohol permitido en la sangre era de 0.8 y se bajó a 0.4, una iniciativa que venía impulsando David Galván como diputado, y la retoma Perla Suzuki, y se hace un debate, y hoy es un antes y un después también cuando haya buenas leyes que pongan, en este caso, lupa a la autoridad, y sobre todo también darle seguimiento. ¿Qué están aprobando, Perla? Una serie de prueba de certificado para el ciudadano que sea revisado, lo tenga y coteje, pues, ¿qué fue lo que en este caso le dijo la policía? Así es, claro. Primero que nada, muchas gracias, Luis Alberto. Un honor siempre estar en tu cabina y gracias por ese interés por comunicar y